Aquí está. Entonces, por ejemplo, esto de cálculo de área entre funciones o entre dos curvas, sí o sí, va a venir. Un tema anterior, que ya es para lo que nos ha servido la integral definida, es para, ya sabemos, ¿no? Que una integral definida, pues nos sirve para calcular, o la aplicación es para calcular el área debajo de esa curva. Por ejemplo, y también les he estado diciendo que no pueden existir áreas negativas. Entonces, por ejemplo, también se les puede dar que calculen u obtengan el área formada entre una función y los ejes coordenados. Entonces, esto es muy lógico, o sea, este cálculo de área, pero al momento de evaluar la integral o de plantear su problema, cometen muchos errores en estos ejercicios típicos, ¿no? Que también son de aplicaciones de área entre curvas y los ejes cartesianos, porque, bueno, la forma correcta de resolver esto sería teniendo como una integral definida o dos integrales definidas y una de ellas con el valor absoluto, que nos estamos apoyando, por ejemplo, en este teorema donde está mi cursor. ¿Todos ven mi cursor? Sí. ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor. Ok. Entonces, vean, en esta recta a 45 grados, en que la función sería x, integramos esa función en su parte positiva, que en este caso sería de 0 a 1, y al hacer la evaluación mediante el teorema de Barrow, nos da que su área, o sea, esta área corresponde a 1/2 de unidades cuadradas. Si ustedes evaluaran la integral, así como tal, como está en la parte negativa, sin aplicar el teorema o el operador de valor absoluto, le saldría menos 1/2 de unidades cuadradas. Y al momento de sumar las dos áreas, sería 1/2 menos 1/2 igual a 0, ¿no? Y esto lo llegan a responder así en los exámenes. O sea, de ahí el área es de 0. O sea, aunque están viendo la gráfica, aunque están viendo todo, pues llegan a la conclusión malísima de que el área que tienen es de 0. Entonces, pues todo algo totalmente ilógico, ¿no? Entonces ahí para que... Y por ejemplo, generalmente con estas, en este tipo de problemas también solo se les puede dar, por ejemplo, la parte gráfica. Y de la parte gráfica ustedes deben de tener la capacidad de extraer la función, o sea, identificar la función, cuál es la ecuación para esa función, los límites de integración y además las integrales, ¿no? Correspondientes. Está el otro tipo de problemas en los que se les da la función, etcétera, pero ustedes tienen que obtener la gráfica y demás, ¿no? Entonces, este teorema con el valor absoluto se basa en lo que les había dicho, que no puede haber áreas negativas, ¿no? Para si se les olvida o lo que sea, que si dónde iba el valor absoluto, lo que sea, no se angustien, pues les digo, es de forma intuitiva, de forma lógica, la verdad, cómo se resuelven este tipo de planteamientos. También otros se equivocan planteando la integral para esta recta, evaluándola de menos 1 a 1, y si la hacen así como esa integración simultánea, también les va a dar 0. Entonces, cuando tienen una sección en que es un área en la que se les propone que es un área negativa, sí forzosamente tienen que hacerlo por partes, ¿no? Integrar una integral para la parte positiva, otra integral para la parte negativa
Y luego otra integral también, o sea, si es que continuara para la parte positiva, y así sucesivamente. Ahora, O sea, por ejemplo, otro ejemplo sería en el seno o en el coseno, que va subiendo y bajando. ajá, como esta, ¿no? Que sería de función coseno. Ahora, eso sería, les digo, como para un cálculo de áreas entre una función y los ejes coordenados. Ahora tenemos el área entre dos curvas o entre dos funciones. Esta es la fórmula. Voy a hacer un poco más grande esto. Para resolver el área entre dos funciones, para calcular el área entre dos funciones. El planteamiento del teorema, o bueno, para aplicar la fórmula, nos señala esto. Esto es la fórmula que van a aplicar. ¿Dónde está mi cursor? Esta. ¿Podría bajarle un poquito más, profesora? Es que hay una barra que no me deja ver bien. Ah, Gracias. de nada. Aquí. ¿Ya lo puedes ver? Sí, ya la puedo ver. Gracias. De nada. Entonces, este es el teorema. Con esto se resuelven esos problemas. Solo cuando estamos integrando con respecto al eje X. O bueno, con respecto a nuestra variable X. Cuando vamos a integrar con respecto a Y, es otro planteamiento. Pero bueno, eso vamos por partes, ¿no? Esta es para resolver integrales en las que vamos a estar trabajando con respecto a la variable X. Ahora, si se dan cuenta, con este signo negativo, aquí tenemos una resta de funciones. Y por este signo negativo, entonces como tenemos una resta, el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, para resolver este tipo de situaciones, primero tenemos que identificar cuál es F y cuál es G de manera correcta. Porque también eso no se les da como dato, o sea, no se les señala F es tal y G es tal función, no. Aquí ya su compañera lo fue poniendo, pues porque, bueno, íbamos trabajando el ejemplo y demás, ¿no? Pero la verdad es que como dato de entrada solo se les pueden dar dos funciones y o la gráfica, ¿no? Correspondiente. Entonces aquí, por ejemplo, en el teorema nos dice, bueno, aquí ya tienen como una notita, que F, nuestra función F siempre va a ser la curva que pase, digamos, por arriba de G. Pero digamos, dicho de una manera elegante, el rango de F siempre va a ser mayor que el de G. Entonces, para que ustedes al momento de plantear su solución, se acuerden de eso. Y eso igual tiene el sentido lógico de que los valores de F siempre van a ser mayores que los de G. ¿Para qué? Para que al momento de efectuar la resta dentro del teorema, pues no les queden números negativos y les quede algo sin sentido. Pero si se acuerdan, eso les digo es como la forma matemática elegante. La forma burda, pues sería esta, ¿no? O sea, que F siempre va a ser la que pase por arriba de la función G. Y obviamente, pues G, siguiendo esa lógica, va a ser la que esté por debajo. ¿Cuál es tu duda, Tamayo? Tiene que ser en el intervalo, ¿verdad? Porque, o sea, en un intervalo uno es G y el otro es F, pero ya en el siguiente podría cambiar. Por ejemplo, si seguimos ahí con ese mismo. Aquí el intervalo es el mismo, de hecho te lo está diciendo el teorema. El intervalo de integración es lo mismo para ambas. Y también te lo está diciendo en la fórmula, ¿no?
Sí, sí, gracias. Ahora, ¿cómo funciona esto? Repito, para un, o sea, tipo examen, se les pueden nada más dar las dos funciones. De hecho, este ejercicio, nosotros siempre, bueno, siempre les doy así como dato de entrada, solo las dos funciones. Entonces, ustedes tienen que, pues, graficar, ¿no? En este tipo de problemas también siempre debe de existir una gráfica. Obviamente, si no grafican, ahí ni se los voy a tomar en cuenta porque no habría una justificación realmente para que ustedes se dieran cuenta, identificaran cómo queda el rango de las funciones y entonces cómo se aplica el teorema. Entonces, repito, si este tipo de ejercicios que van a venir en su examen no van acompañados de una gráfica, o sea, mal, ¿no? Entonces, lo primero es graficar. Tenemos obviamente aquí, o sea, ya con las funciones, pues una parábola que va a abrir hacia abajo y obviamente desplazada en 2 unidades, ¿no? Sobre el eje de las Y. Pues aquí, ¿no? Tal cual lo que nos está diciendo la gráfica. En el segundo caso, tenemos una recta, la función de una recta. 45 grados. Entonces, graficamos y siguiendo, pues, el principio matemático que les dije, o sea, la forma elegante, pues aquí vemos, ¿no? Que el rango de la parábola es mayor que el rango de la recta. Dicho en otras palabras, que f de x pasa por arriba de la función g, que en este caso va a ser la recta. Entonces, primero, graficar. Paso 2, identificar cuál es f y cuál es g. Paso 3, obtener los extremos de integración. Les repito, en este ejercicio no se les dio, es algo que ustedes deben de obtener. Y pues bueno, aquí tendremos la forma de obtenerlos, ¿no? Esto es haciendo como aplicando un poquito de sus conocimientos de cálculo de la prepa y esto también lo vieron pues en cálculo 1, ¿no? Para obtener los valores de x pues podemos igualar ambas ecuaciones, ¿no? Aquí ya tenemos la igualación. Y lo único que hacemos, en este caso, ¿no? Para este caso en particular, pues es la factorización. Aquí donde está mi cursor. Y ya después de factorizar podemos obtener las raíces, ¿no? Tanto los valores de x1 y de x2. Aquí, por ejemplo, x1 la vamos a tener como menos 2, x2 como 1. Entonces ya ustedes pues definen definen sus extremos de integración, ¿no? También deben de plantear bien cuál es A y cuál es B. Y ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos de entrada para alimentar el teorema, ¿no? De área entre dos funciones. Aquí está, ¿no? Otra vez se los estoy señalando. Aquí está la fórmula. Y ahora sustituimos. No nos queda más que sustituir todos nuestros datos de entrada. Y yo les recomiendo que resuelvan la integral de manera simultánea. Bueno, entonces paso número 1, graficar. Paso número 2, identificar con la gráfica cuál es f, cuál es g. Paso número 3, obtener los extremos de integración. Paso número 4, sustituir todos esos datos en el teorema. Paso número 5, reducir los términos semejantes que les quede dentro de esa integral. Aquí pues no hay ninguno que reducir, ¿no? Nada más pues tener cuidado con el signo.
Entonces, ya aplicamos el teorema, seguimos aquí y ahora sí podemos integrar. Maestra, una duda. Ajá. ¿Por qué ahí no hizo bueno, separó la integral? Porque hay una parte de área, bueno, que está en los negativos, entonces no tendría que haberla separado para hacer valor absoluto. No, no, porque, a ver, esto es por teorema. Obviamente, pues tienes que, o sea, es que no, bueno, creo que no te ha quedado clara la parte gráfica. O sea, estamos calculando el área entre curvas, no el área debajo de curvas. Son cosas bien diferentes. Y si hiciéramos lo que tú dijiste, calcularíamos el área debajo de esas curvas, no entre esas dos funciones. Ahora, entonces, yo les sugiero que resuelvan de forma simultánea esta integral. Que no separen, por ejemplo, aquí hay una integral, otra integral, otra integral. Eso es a gusto, digo. Si ustedes se acomodan mejor así, está bien. Pero yo creo que es más fácil que tengan errores de esa manera. Yo la verdad resuelvo de forma simultánea y siempre les sugiero que lo hagan así, porque es más fácil todo, bueno, o sea, se quitan de un montón de procedimiento y un montón de oportunidades en las que puedan equivocarse. De esta manera es más fácil que identifiquen algún tipo de error o que hagan, o sea, que hagan este procedimiento. Haciendo de forma simultánea, pues se dan cuenta, resolvemos en 2 renglones. Haciendo de forma parcial, pues nos podemos llevar una página solo en esto, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, pero repito, es como ustedes se acomoden mejor. Entonces aquí integramos ya nuestra función. Pues con nuestras dos fórmulas básicas que hemos estado viendo, la de u a la n más 1 entre n más 1 y la integral de una constante, ¿no? Entonces ya integramos, lo que sigue es evaluar en nuestros extremos de integración. Aquí, por ejemplo, a su compañera se le barrió poner el menos, menos 2, pero bueno, la evaluación sí está bien planteada, ¿no? Entonces otra vez, por teorema de Barrow, f de b menos f de a y otra vez, ¿no? Ya seguir el álgebra f de b menos f de a. Al final, pues la evaluación nos quedan 9 medios de unidades cuadradas. Igual, a quien no ponga el cuadrado se le va a penalizar, ¿no? Bueno, o sea, las unidades, porque obviamente pues estamos calculando áreas, ¿no? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profesora. Vale, pues vámonos con el siguiente. El otro caso que les decía es cuando tenemos el área. Bueno, vamos a calcular el área que se forma entre dos curvas, pero aquí vamos a estar trabajando con respecto a la variable y. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Donde está mi cursor, con la que vamos a trabajar. Esta. Ya está su justificación gráfica. Ahora, aquí, bueno, para nada más es pues una forma de nombrarles para, digamos, esto lo hago así para que no digan, ay, FG y haga como un crash en su mente. Entonces, en este caso le llamo W y V, ¿no? A las funciones. Entonces, lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es W y cuál es V. También, obviamente, tenemos un signo negativo en el teorema. Entonces, obviamente, pues también debemos identificar de manera correcta
cuál va a ser nuestra función W y cuál va a ser la función V. ¿Por qué? Otra vez, repito, porque el orden de los factores sí altera el resultado por el signo negativo. Entonces aquí nos dice, ¿no? Que W, de hecho aquí su compañera lo señaló mal, tiene un errorcillo. Entonces copienlo ustedes bien. A ver, déjenme ver si Emilio lo tiene bien. Para que lo copien bien. Tum, tum, tum. Cuaderno. Tum, 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 tum. Mientras igual voy a... No, pero me lo pongo. El que me quema. No. Tum, tum. A ver, ya les comparto. A ver, ya les comparto.